Bienvenidos a todos de nuevo. Gracias por estar aquí esta noche. Pues esta noche tenemos la tercera lección de este curso, la llegada del Salvador. Y esta noche hablamos de Mateo 2, los sabios, los magos. Entonces, para empezar, vamos a orar. Entonces, oremos. Amado Padre, los sabios de Oriente fueron muy valientes cuando emprendieron un viaje tan largo para alabarte y adorarte a ti y a tu Hijo Jesús. Los protegiste a ellos y a tu propio Hijo eterno hecho bebé. Señor, ayúdame también a mí a acudir a ti para que me guíes y me protejas. Enséñame por medio de tu palabra, por gratitud, te obedezca en todas las cosas y perdóname cuando no lo hago. En el nombre de Jesús, tu Hijo eterno y mi Salvador. Amén. Muy bien. Entonces voy a poner en mudo los micrófonos para que no haya ruido para los demás. Pero cuando ustedes quieran compartir algo, bien, puede abrir los micrófonos. Entonces, esta noche tenemos los siguientes objetivos de la lección 3. Usar el método de las 4C para leer y entender Mateo 2. También analizar la importancia de las preguntas de consolidar y identificar dónde están ubicados los recursos de la Biblia popular. Voy a mostrarles este recurso esta noche. Y sí, el enfoque, como dije en objetivo 2, el enfoque esta semana es las preguntas de consolidar. Un recordatorio del proyecto final. El proyecto final es preparar una historia bíblica tomada del curso utilizando el método de las 4C. Deseamos que practiquen el arte de preparar para compartir una historia bíblica, con énfasis en la ley y evangelio. Entonces, ustedes van a elegir una de estas historias, pero voy a explicar mucho más sobre este proyecto final como en la lección 7 y 8, porque es un proyecto final que ustedes van a hacer después de la última lección. Muy bien. Continuamos entonces, pues primero voy a compartir una vez más la diapositiva con el audio, porque algunos todavía no están conectados al audio. Entonces, voy a compartir esto una vez más para ellos. Un momento. Listo. Entonces, continuamos con la próxima diapositiva esta noche. Pues esta noche la historia que tenemos es la Biblia, de la Biblia, es los sabios y la huida a Egipto. Eso es tomado de Mateo 2. Y vamos a usar el método de las 4C. Tenemos muchas personas entrando todavía, entonces bienvenidos a todos. Esta noche vamos a empezar con estudio del Mateo 2. Primero, la introducción, la parte de captar el gancho que nos lleva al tema del día. Tengo una pregunta para ustedes. Voy a compartir información sobre esta pregunta. ¿Quiénes eran los
magos? Pues ustedes pueden pensar un poco sobre esta pregunta. ¿Quiénes eran los magos? Y voy a compartir lo que tengo en mis notas, en mi preparación para la lección esta noche. Entonces, obviamente estamos hablando sobre los magos porque en esta historia, esta noche, los magos están viajando a ver el bebé Jesús en Belén. Pero ¿quiénes eran los magos? Pues no conocemos sus nombres, ni cuántos eran, ni exactamente de dónde procedían, ni precisamente en qué momento llegaron. Se ha sugerido que los sabios o magos que se mencionan aquí eran una clase de sacerdotes, astrónomos y astrólogos, consejeros influentes en el rey, probablemente de Babilonia. Entonces, pues una idea es durante los 70 años de la cautividad de los judíos en Babilonia, sabemos que Daniel fue jefe de los magos. Y una idea es que probablemente ellos aprendieron de él acerca del Mesías que esperaban los judíos. También tuvieron oportunidades de aprender lo que los profetas de Israel habían predicho sobre el Mesías. No conocían las escrituras del Antiguo Testamento muy bien porque eran gentiles, no eran judíos. ¿Y cómo supieron el significado de la estrella? La estrella que los guió fue una creación especial de Dios. Sabemos esto. No se parecía a las otras estrellas, ni se desempeñaba como ellas. No resultan satisfactorios los intentos para explicarla como una conjunción de los planetas, Júpiter, Saturno y Marte. Los magos vieron la estrella especial en el oriente. La vieron nuevamente cuando viajaban de Jerusalén a Belén. Y los guió a la casa donde María y José estaban con el niño Cristo. Entonces, ¿cómo supieron los magos que esa estrella especial significaba que el Mesías había nacido? No sabemos. Todo lo que podemos decir es que Dios se los reveló. Sabemos esto. Entonces, por eso, en la historia esta noche tenemos los magos viajando a visitar a Jesús para adorar a Jesús en Belén. Esto es la historia esta noche. Vamos a continuar ahora con la próxima parte, que es contar. Entonces voy a contar esta historia esta noche. Primero me gustaría compartir algo del libro de Mateo. Entonces el libro de Mateo sirve como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué un puente? Pues en Mateo cita o hace referencia a más de 60 profecías del Antiguo Testamento. Entonces hay una conexión muy fuerte entre Mateo y el Antiguo Testamento. Muestra a Jesús como el cumplimiento de las profecías, el Mesías que habían esperado. Y por eso este libro, podemos decir, es el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es obviamente el primer libro del Nuevo Testamento. Muy bien, entonces para contar esta historia tenemos pues 4 eventos principales. La visita de los sabios del oriente, la huida a Egipto,
Herodes manda matar a los niños y la familia se establece en Nazaret. Entonces vamos con esta historia esta noche. Ustedes ya han leído esta historia, han escuchado en el video y ahora tenemos otra oportunidad de estudiar y leer esta historia. La visita de los sabios del Oriente. Jesús nació en Belén, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén, de Judea, porque así lo escribió el profeta. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan allá y averigüen todo lo que puedan hacer acerca de ese niño. Y cuando le encuentren, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose, le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La huida a Egipto. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche, camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Herodes manda matar a los niños. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores. De acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios, así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. La familia se establece en Nazaret. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar
al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Muy bien. Entonces, esto es la historia esta noche. Ahora continuamos con las preguntas de considerar. Pues estas preguntas, recordamos, son preguntas de comprensión y nos ayuda con la comprensión de la historia. Y son preguntas muy útiles para estudiar cualquier historia bíblica en un grupo o solo también. Pues también un recordatorio que esta semana nuestro enfoque es consolidar. Entonces vamos a pasar más tiempo con las preguntas de consolidar y menos tiempo con estas preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Bernabé, adelante. Jesús, el Señor, el rey Herodes, los sabios, jefe de los sacerdotes, maestros de la ley, profeta Jeremías, María, el ángel del Señor, José, Raquel, la que lloraba por sus hijos, Arquelao, hijo de Herodes, y los profetas. Muy bien, gracias Bernabé, excelente. Estos son los personajes de esta historia y cuáles son los objetos que tenemos en esta historia. Tenemos Virginia, adelante. Sí, Dios le bendiga, hermano. Pues es la casa bueno, lo principal es, ¿verdad? La estrella, que ellos fueron guiados, ¿verdad? Por la estrella. Y los regalos, los presentes que ellos llevaban, los magos, y y el pesebre, y creo que por el momento eso me grabé, hermano. Ay, la casa, no, ya no estaban ya no estaba en el pesebre, parece, estaban en una casa. Ajá, sí. Sí, Ajá, en la muy casa, bien. sí, exacto. Entonces, Excelente. ajá, sí, eso. Es todo, Sí, hermano. muy bien. Entonces sí, tenemos la estrella, los regalos y también la casa Sí. en donde está Jesús y su madre y José. Muy bien. Continuamos ahora con la próxima pregunta. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Ayesa, adelante. Buenas noches, Dios les Buenas bendiga. noches. La historia ocurrió en Belén de Judea y después pasa a Egipto y el otro lugar también que aparece acá es cuando viene la familia, se, se ubican en la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea. Excelente, muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces empezamos en Belén, después Egipto, hasta Nazaret. Y pues también los magos pasaron por Jerusalén antes de ir a Belén. Pero sí, en esta parte principalmente, muy bien. Entonces, con la próxima pregunta, no sé qué pasó con la diapositiva, pero ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia?
Ariel, ¿quiere comentar? Buenas noches, ¿se escucha? Sí. Ah, la historia ocurrió cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Excelente, sí. Muy Cuando bien. Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes. O sea, dice en día, o sea que ha tenido días de rey, porque no dice ni meses ni años, sino que dice a los pocos días se quiere referir acá, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Muy bien, gracias Ariel. Sí, entonces, según esta historia, sabemos que sí, estamos en el tiempo del rey Herodes, cerca del nacimiento de Jesús. Y eso es todo lo que sabemos de esta historia. De recursos afuera de la Biblia, sabemos que, pues he leído en la Biblia popular, en este comentario, que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces, por eso pensamos que Jesús nació más o menos el año 5 o año 6 antes de Cristo, antes del año 0. Entonces, simplemente por la muerte de Herodes 4 años antes del año 0. Entonces, pero en general, sobre esta historia y lo que tenemos en Mateo 2, sí, es en el tiempo de Herodes, un poco después del nacimiento de Jesús. ¿Y cuál es el problema? Y se soluciona el problema. Hay algunos problemas en esta historia, entonces ustedes pueden compartir algo de un problema y la solución si hay. Milagros, ¿quiere comentar? Sí, buenas noches. Un placer nuevamente estar con ustedes esta noche. Pues, para mí, en la historia, el principal problema es, o uno de los tantos, pues, porque si nos podemos ahondar, tiene varios, pero uno de los principales para mí, a lo que yo pude leer y pude ver en la historia, fue cuando José huyó con María y el niño para que no fuera asesinado por las advertencias que le hicieron, pues para mí esa es una de las principales. Porque hay otros, sí hay otros, pero para mí esa es la que más marca, pues. Ujú. Gracias, Milagros. Sí, Herodes quiere matar al nuevo rey, Jesús, y la solución Dios lo salva, advirtiéndole a José en un sueño. Muy bien, entonces tenemos este problema y esta solución. ¿Algo más? ¿Alguien quiere compartir algo, un problema diferente que tenemos en esta historia? Virginia, adelante. Sí, el problema fue, ¿verdad? A la huida a Egipto, ¿verdad? Este, y la solución fue cuando el problema se solucionó cuando el ángel le habla a José que, que salgan ya de ahí, ¿verdad? Porque el que procuraba matarle ya había muerto. Entonces, esa fue la solución al problema. Así es. Y la huida a Egipto, igual la matanza de los niños. Así es, eso fue. Así es. Y se soluciona en esto, ¿verdad? En lo que le mencioné. Sí, gracias. Muchas gracias, Virginia. Sí, entonces tenemos algunas personas más que quieren compartir. Entonces vamos a tener
Sí, podemos tener 3 respuestas más para esta pregunta. Entonces, Luis, después Patricia y después Nelly. Luis, adelante. Profesor, buenas noches y buenas noches a todos mis hermanos. Más que un problema, yo tengo es un problema, digamos que en la visión, porque me muestra de que Herodes, donde ya Herodes había fallecido en el año 4 antes de Cristo, y él empieza a buscar a todos los niños para sacrificarlo, inclusive todavía se ve en la evidencia de que él está buscando a, al niño que había nacido, que es Jesús. Un poquito de aclaración sobre esa, profesor. Gracias. Sí, entonces, Luis, ¿quiere un comentario sobre esta o qué es la pregunta? ¿O tiene una pregunta? Es una pregunta. La pregunta, profesor, es porque si ya Herodes había muerto en el año 4 antes de Cristo, nos sigue mostrando más adelante que Herodes sigue formando un problema ahí buscando a Jesús. Sí, entonces, sí, creo que entiendo. Pensamos que Jesús nació como en el año 6 antes de Cristo. Año 6 o año 5. Sí, Entonces, sí, y por eso Herodes está, sí, el rey en este tiempo y no quiere otro rey y por eso quiere matar a Jesús. O esto es lo que está pensando. Pero tal vez no entiendo la pregunta. ¿y quién sucedió a Herodes? ¿Como rey? Su hijo fue el que el sustituto fue el hijo, Sí, que era más Arquelao. malo que el mismo padre. Sí, Arquelao sucedió a Herodes. Entonces Ah, Jesús no es un rey en la tierra. sí. Gracias, profesor. Ujú. Patricia, adelante, y después Nelly. ¿Se me escucha? No, ¿No se me escucha nada? pues un poco. Es ruidoso, pero sí, puedo entender un poco. A ver ahí. Sí, ¿Se me sí, escucha ahí? adelante, es un poquito mejor. Bueno, voy a tratar de conseguir un micrófono mejor. Para mí el principal problema es la existencia de Herodes, que quiere dañar a Jesús. Si no existiera él, no hubiese habido persecución y matanza de los niños. La solución es la muerte de Herodes, porque su hijo, cuando asumió el trono, fue tan miedoso, tenía tanto temor de la profecía, que no hizo persecución. No lo persiguió a Jesús. O sea, para el principal sería Herodes, su muerte, así como Jesús pudiera completar el trabajo que tenía. Gracias, Patricia. Gracias. Entonces, adelante, Nelly. Adelante, Nelly. Buenas noches, bendiciones. El problema Bendiciones. era la amenaza de muerte que respiraba detrás del niño. Las estrategias que tenía Herodes para llegar hasta el niño. Quiso utilizar a los magos para llegar hasta el niño. Pero la solución es que el ángel del Señor siempre estaba ahí y avisaba. Entonces, él no pudo lograr, porque ellos siempre fueron avisados, que se movieran a un lado,
ellos desviaron el camino de regreso y eso lo llenó a él de tanta rabia que hizo la matanza que hizo. Ahora, lo que yo no entiendo es que si hay una confusión, que es lo que pregunté el hermano, ¿no? Que Herodes dice que Jesús nació después de la muerte de Herodes. Ahí es donde está la confusión de él. Herodes se menciona, Jesús nació y Herodes quería llegar hasta él a través de los magos. O sea, que él estaba vivo. Luego él se lo llevan a Egipto para salvar. Cuando pronuncian o señalan la muerte de Herodes, que lo sucede el hijo, ellos tratan de regresar, pero ellos saben que el hijo era más malo que el papá. Entonces él decide desviarse con el niño. Eso es lo que yo entiendo. Pues sabemos que sí, lo que dice en esta parte es que, pues, José sabe que Arquelao es ahora el rey. ¿Y qué dice en la palabra en esta parte? Arquelao, sus sueños. Entonces José levantó y llevó al niño y a su madre. Versículo 22. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Entonces, esto es lo que sabemos. José sabe esta conexión entre el niño y su padre. Su padre es horrible. Pensamos que el niño también, el próximo rey. Entonces, José está pensando en esto y no quiere ir por esta parte. Y Dios habla otra vez con José en un sueño y para ir a Galilea, a Nazaret, al fin. ¿Ok? ¿Algo más para comentar sobre esto, Nelly? ¿O no? No, pastor, clarito. Yo estoy clarita. Excelente. Muy bien. Vamos Sí, a profesor, ya, continuar. muy bien, claro, gracias a Dios. Gracias. Vamos a continuar entonces. Lo siento, veo otra mano, pero vamos a continuar. Lo siento, Ariel. Pero sí, bien puede contestar las próximas preguntas de consolidar. Quiero tener más tiempo para estas preguntas. Entonces, nuestro enfoque hoy es las preguntas de consolidar. Entonces, estas son las preguntas de aplicación. Con 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Esto es el segundo objetivo esta noche, analizar la importancia de las preguntas de consolidar. Entonces, voy a explicar un poco de cada pregunta y después vamos a contestar la pregunta según la historia de esta noche. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Pues, ¿qué es la importancia de esta pregunta? Es un resumen sencillo del texto. Nos ayuda a ver todo el contexto y no solo una parte. Y voy a compartir un ejemplo con ustedes de un versículo y su contexto. Entonces, tenemos el ejemplo de Mateo 18. Entonces, Mateo 18, cuando leemos, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy con ellos. En su contexto podemos ver que está hablando sobre conversaciones complicadas y no solo adoración. Pero muchas veces cuando tenemos este versículo, personas usan este texto para describir adoración. Y es la verdad que Jesús está con nosotros cuando estamos estudiando la palabra o adorando. Pero cuando leemos el contexto, podemos entender aún más este versículo y la situación, la conversación complicada que tenemos en esta parte de la Biblia. Entonces, vamos a leer esta parte y su contexto.
Entonces, hay un voluntario que puede leer. Hay 3 diapositivas de Mateo 18. Un voluntario que puede leer estos versículos, por favor. Nancy, Sí, adelante. gracias. Mateo 18, versículo 20 dice, porque donde están Nancy, lo dos, siento. ¿Podría leer desde versículo 15? 15 a sí, 20. ok, Gracias. no de nada. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprensible estando tú, él solo, si te oyeres las ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 tengo consciente todas palabras. Si no los oyeres a ellos, dilo la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que esté en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que deseéis en la tierra será desatado en el cielo. Perdón. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiereis, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde está 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en el medio de ellos. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Nancy, por leer esta parte de la Biblia. Sí, entonces cuando tenemos el contexto, sabemos que sí, en esta situación estamos hablando de conversaciones complicadas y es más de la adoración o los estudios, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús, Dios, está con nosotros en estas situaciones complicadas también. Obviamente, sí, también está con nosotros cuando estamos adorando y estudiando la palabra, pero en esta parte estamos hablando de las conversaciones complicadas con el pecado, con el hermano o hermana en la fe, algo así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es la importancia de esta pregunta. Estamos pensando en toda la historia, no solo una pequeña parte, estamos pensando en toda la historia. Entonces, ¿alguien tiene una respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es el punto principal de la historia? Yo tengo una idea. Nelly, adelante. El punto principal de la historia es mostrar el amor de Dios que está siempre con su pueblo y con su gente. Que Él no se olvida nunca de las promesas que hace. Que las promesas son ayer, hoy y siempre. Los tiempos pasan, pero las promesas están ahí. Muy Eh, bien. La historia se basa en promesas y profecías. Todas se cumplen al tiempo de Él, pero se cumplen. Ese es el punto principal que veo yo en la historia. Que Dios está Sí, ahí siempre mostrándonos sus promesas a través de las profecías. Y Él está ahí hoy, mañana y siempre. Va a ser el mismo Dios. gracias, Nelly. Sí, y en esta historia tenemos el cumplimiento de
de estas 3 profecías. Excelente. Patricia, damos la palabra a Patricia. Vamos a ver con el audio. Un poquito, Patricia, es difícil. Ahora quiero participar y se me complica, pero no me va a detener, lo voy a entregar igual. Para mí, el punto principal de esta historia es el amor de Dios hacia su creación. El amor de Dios hacia su creación. Porque como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, de tal manera amó Dios que entregó a su único hijo para que cargara todo el pecado. El punto principal para mí Gracias, Patricia. Sí, obviamente veamos el amor de Dios en esta historia, sí, enviando a su hijo. Y esto es otra pregunta que tenemos sobre el amor de Dios. Una pregunta de consolidar. Muy bien, vamos a continuar con Nancy, después Gabino y después vamos a continuar con la próxima pregunta. Entonces, adelante, Nancy. Hola, buenas noches. Mi familia de la fe, saluda a cada uno de ustedes. Me alegro mucho que está animando cada semana que está dando una explicación cómo es Dios. Eso es lo importante que yo le digo a mi familia de la fe que soy una evangelista personal y eso yo les quiero aclarar que acá, por ejemplo, que dice Mateo 18, 20, que hablaba que donde está 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en el medio de ellos. Y eso, a veces nosotros por ahí nos juntamos con unas hermanas o un hermano a hablar de Dios, pero decimos, pero somos pocos. Pero acordémonos que Dios está en el medio de nosotros, donde estamos, donde caminamos y donde predicamos la buena nueva. Eso es lo que yo entiendo en Mateo 18. Gracias, Nancy, por esta aportación. Y pues sí, en la historia de esta noche de Mateo 2, veamos la protección de Jesús para cada persona. Dios está con Jesús en esta historia, está con nosotros en cada momento también. Entonces, Gabino, ¿quiere compartir algo también? Buenas Buenas noches, noches. profesor. Bendiciones. Yo veo el amor de Dios en la historia, en que los magos, a pesar de todo, que pues eran de otros países, de otras naciones, tenían una fe muy, muy grande, porque se guiaban por medio de la estrella y no sabían las escrituras, pero sí estudiaban los astros. Y tenían esa fe tan grande que se guiaron por la estrella y llegaron hasta donde nació, que era la promesa de Dios, que nos entregaría a un niño para que fuéramos salvados. Y se guiaron hasta él por medio de su fe tan grande que tenían y lo encontraron. Y al verlo, le entregaron el tesoro que llevaban, oro, incienso y mirra. Esa fe tan grande que ellos tenían, a veces la quisiéramos nosotros para guiarnos igual. Muchas gracias.
Gracias, Gabino. Y últimamente tenemos William. Adelante. Profesor, buenas noches. Dios le bendiga. Mi respuesta sobre el texto leído, el punto principal es, Dios es un Dios de amor que a pesar que somos pecadores, nos amonesta, nos exhorta, pero también Él nos disciplina cuando no obedecemos la exhortación a nuestro Dios Todopoderoso. Eso es todo, profesor. Gracias, William. Continuamos entonces con la próxima pregunta. Entonces, pues con esta pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Es una buena manera de pensar en toda la historia con todo el contexto para, para compartir el punto principal, para ver el punto principal de la historia. Y un ejemplo que yo tengo sobre Mateo 2 es, tal vez esto es un ejemplo de un punto principal de la historia. Como dirigidos por Dios, los sabios del oriente fueron a adorar al nuevo rey nacido. Y Dios protegía a su hijo del rey Herodes. Entonces, tal vez algo así es el punto principal de la historia. Entonces, voy a explicar un poco de esta pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué es la importancia de esta pregunta? Esta pregunta nos ayuda a ver ley en el texto y aplicarlo a nuestras vidas. Cuando leemos y compartimos la Biblia, deseamos ver siempre las dos enseñanzas principales de la Biblia. Lee el mensaje amargo de Dios, somos pecadores, y el Evangelio, el mensaje dulce de Dios, somos salvados por Jesucristo. Enfocar en ley y Evangelio nos ayuda a ser cristocéntricos, creyentes con ojos fijados en Dios. Y la ley sirve para nosotros creyentes como un espejo, un freno y una guía. La ley nos enfoca en Cristo y en nuestra necesidad para un Salvador. Entonces, para esta pregunta, solo vamos a tener una respuesta porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, Ayesa, ¿quiere comentar sobre esta pregunta? Sí, cómo no, profesor. Lo que más me llamó la atención fue la venganza, el abuso de poder de Herodes y la envidia, la avaricia. Y nosotros tenemos, pues cuando llegamos al Señor, pues tenemos muchos pecados. Y sí, tenemos que reconocer, pues que en nosotros cuando llegamos al Señor, pues hay envidia, hay avaricia, queremos vengarnos de aquellos que nos hacen mal, o la impotencia nos hace también hacer daño a otros, a los más débiles, como fue con la matanza de los niños. Eso creo que es lo más resaltante que yo vi allí. Amén. Gracias, Ayesa. Sí, excelente. Estos ejemplos que tenemos, por supuesto, del pecado. Hay algunos del rey Herodes, obviamente. Y yo voy a compartir algunos ejemplos que podemos pensar en nuestras vidas, la segunda parte de esta pregunta. Un ejemplo sería, a diferencia de María, José y también los sabios, quienes confiaban en la guía de Dios y lo siguieron. Y yo soy tentado a confiar en mis propias opiniones a veces y mis propios esfuerzos, en vez de confiar en la palabra de Dios. O también podríamos pensar en los sabios, un pecado que puedo confesar en mi vida, pues es este ejemplo. Cuando le presento a Dios mis ofrendas,
A veces no doy lo mejor de lo que tengo, sino lo que me queda después de gastar, o es decir, las sobras. Y los magos en esta historia vinieron con regalos tan preciosos. Entonces, puedo pensar en mi vida sobre el ejemplo de los magos y a veces las tentaciones que tengo en mi vida con mis ofrendas. Continuamos con la próxima pregunta. Entonces, la pregunta 2 y 3 son preguntas conectadas en consolidar. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Entonces, la importancia de esta pregunta, pues, es la otra parte. En la pregunta 2 sabemos nuestro pecado, vemos el pecado en la historia, estamos pensando en la ley y ahora tenemos la oportunidad de pensar en el Evangelio, el mensaje dulce de Dios. Somos salvados por Jesucristo. El Evangelio son buenas nuevas de Dios. El Evangelio es gracia, amor inmerecido de Dios. Nos asegura de nuestra salvación y vida nueva en Cristo. Entonces, esto es la importancia de esta pregunta. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Pues ya tenemos una respuesta en el chat sobre esta pregunta. Nelly comentó el amor de Dios vemos en versículo 12, donde los magos son avisados sobre las intenciones de errores de matar al niño y regresaron por otro camino. Esto es el amor de Dios, su protección para el Salvador del mundo. Ahora, ¿alguien más quiere contestar esta pregunta? Patricia. Gracias, Patricia. Lo siento, es casi imposible escuchar. Lo siento. Pero sí, creo que es una respuesta perfecta del amor de Dios. Y está mostrándome también. Muchas gracias. Sí, tal vez puede comentar en el chat, tal vez también. Pero gracias, Patricia. Lo siento. Nancy, adelante. Y después Ariel. Mira, el amor de Dios podemos recalcar muchos versículos, porque siempre para mí me llama mucho la atención en mi vida personal, en mi vida espiritual, Juan 3:16. Dios mandó a su único hijo unigénito por amor a todos y a todas. Entonces ahí Dios mandó a su único hijo. ¿Quién puede entregar a su hijo? Solo Él. Y ahí Él demostró su amor a todos. Lo único a veces a mí que me duele, que no todos buscamos a Él. Ahí a veces me toca cuando no todos buscamos a Él. Eso a mí siempre, Juan 3:16, que Él mandó a su único hijo. Nada más, ahí yo entiendo el amor de Dios. Amén. Gracias, Nancy. Sí, y en esta historia tenemos Jesús, tenemos nuestro Salvador, el Hijo enviado por Dios. Sí, excelente. Esto es el amor de Dios. Ariel, adelante. Amén, amén, pastor. ¿Se escucha? Sí. Yo veo el amor de Dios
1, que dice cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos enseña? Que Jesús, siendo rico, teniéndolo todo del Padre, por amor a nosotros se hizo pobre. Que es tan grande la misericordia y el amor de Dios que, porque dice la palabra que Dios fundó el mundo, lo hizo para su Hijo Jesucristo. Y Jesús siendo dueño de este mundo, porque dice que las cosas fueron para Él y hechas por Él. Y Él siendo rico por amor a nosotros se hizo pobre. Aquí puedo ver el amor de Dios para con nosotros, ¿no? Ujú. Excelente, gracias Ariel. Gracias por esta aportación. Eso quería compartir. Muy bien, gracias. Y últimamente, Bernabé, adelante. Amén, amén. Veo perdón, veo el amor de Dios en el versículo 19, donde se le aparece en sueños a José y le dice, toma a tu niño y al niño y a su madre y vete. O sea, también lo estaba protegiendo ahí, ¿no? Así como Dios nos protege a nosotros. Ujú. Sí. Gracias, Bernabé. Sí, la protección de Dios. Muy bien. Continuamos con la última pregunta. No vamos a tener respuestas para esta pregunta. Voy a compartir algunas cosas para que tengamos más tiempo para el último objetivo que voy a compartir esta noche. Entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Qué es la importancia de esta pregunta? Pues esta pregunta es la aplicación a nuestras vidas. Después de leer la Biblia, estamos pensando en nuestras vidas y lo que podemos pedir de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos ejemplos en Romanos 10, 17, dice, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, después de oír de la palabra de Dios, tenemos tenemos un cambio en nuestras vidas. Podemos pensar en la fe que tenemos y cómo mostrar la fe en nuestras vidas. Estamos pensando en esta parte de este versículo. También en Gálatas 5, 22 a 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, con esta pregunta, la pregunta de aplicación, estamos pensando en los frutos de la fe, los frutos en nuestras vidas después de leer la palabra de Dios. Entonces, con esta pregunta voy a compartir algunos ejemplos de esta historia que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios, a buscar la guía de Dios en su santa palabra y a confiar en Él para protegernos. También a presentar nuestras ofrendas a Dios con gusto, en alabanza, como los magos. Estos son algunos ejemplos. No vamos a compartir más esta noche, pero ustedes también, por supuesto, tienen ejemplos de esta pregunta. Entonces, en resumen, las preguntas de consolidar nos ayuda a leer y compartir historias bíblicas enfocando en ley y evangelio y aplicación a nuestras vidas. Entonces, esto es el propósito de estas preguntas. El punto principal de la historia que pecado veo en la historia, en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo y que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios. Muy bien.
Y veo que algunos están compartiendo en el chat también. Muchas gracias por sus comentarios ahí. Entonces, el último objetivo esta noche es de la Biblia popular. Quiero comentar un poco más sobre sobre este recurso que tenemos. Solo vamos a tener como 5 minutos más de la clase esta noche, compartiendo algunas cosas, alguna información de este recurso, la Biblia popular. Entonces, la Biblia popular es precisamente lo que su nombre implica, una Biblia para el pueblo. Incluye el texto completo de las Sagradas Escrituras y comentarios que siguen a las secciones de las Escrituras que contienen aplicaciones personales, así como antecedentes históricos y explicaciones. Los autores de la Biblia popular son hombres eruditos y con una perspectiva práctica, adquirida a través de años de experiencia en la enseñanza y predicación ministerial. Han tratado de evitar el lenguaje técnico que caracteriza a muchas series de comentarios y que dificulta su lectura para todos aquellos que no sean eruditos en el estudio de la Biblia. Pues el rasgo más importante de estos libros es que están centrados en Cristo. Hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento, Jesús mismo declaró: ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y cada volumen de la Biblia popular enfoca nuestra atención a Jesucristo. Él es el centro de toda la Biblia. Él es nuestro único Salvador. Entonces, ahí en la pantalla hay un ejemplo. Pues en este curso estoy compartiendo este recurso en forma de video. Entonces, he compartido una versión de la Biblia popular con ustedes, un audio con video para cada lección. Y voy a continuar haciendo esto. Pero típicamente no tenemos todos estos recursos en video y audio, pero sí tenemos escrito en documentos en nuestro sitio web. Entonces, si ustedes están estudiando la palabra y quieren ver qué dice Lucas o Juan o Génesis sobre algunos versículos, hay un comentario que está diciendo este versículo. Pueden encontrar el libro con el comentario en nuestro sitio web. Entonces, ¿pero dónde está? Pues en nuestro sitio web es academiacristo.com y ustedes pueden ver ahí hay una biblioteca teológica. Pueden hacer clic en esta parte de nuestro sitio y después hay opciones, hay algunos recursos por temas. Tenemos recursos para niños, materiales para niños, recursos para la familia, matrimonio, estudio bíblico, cosas así. Pero también tenemos la Biblia popular, comentarios bíblicos sobre la Biblia. Entonces, ustedes pueden hacer clic también aquí y van a tener todas las opciones de todos los libros de la Biblia. Tenemos, sí, todos. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también. Y dentro de estos libros pueden ver, ahí esto es el libro de Mateo, pueden ver al inicio dice dónde están las partes diferentes en este libro y también un ejemplo dentro de esto. La parte más oscura es la palabra de la Biblia. Entonces, estos son los versículos de la Biblia
Empezando con 19. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sus sueños a José en Egipto. Entonces tenemos la Biblia y después es el comentario. Pudo ser que José, María y el niño Cristo permanecieron solo unos pocos meses en Egipto. Herodes murió aproximadamente en la época de la Pascua del año 4 antes de Cristo. El historiador judío Josefo. Entonces, continúa así. Hay descripciones, hay comentarios de esta parte de la Biblia. Entonces, si ustedes quieren usar este recurso, bien puede. Tenemos todos estos libros en nuestro sitio web. Están gratis. Ustedes pueden usarlos, imprimirlos a su gusto. Entonces, esto es todo sobre este recurso. Voy a quedar después de la bendición también si hay alguna pregunta sobre estos recursos. Pero voy a continuar compartiendo el video y el audio de cada historia de este curso también en WhatsApp. Entonces, esto es todo para esta noche. La tarea para la próxima clase es ver el siguiente video para la lección 4 y leer Mateo 3, 1 a 17. También vamos a enfocarnos otra vez en las preguntas de consolidar. Entonces, ustedes van a contestar estas preguntas. Voy a compartir todo esto esta noche en el grupo de WhatsApp. Y pues la próxima historia es Juan bautiza a Jesús. Entonces es el inicio del ministerio de Jesús, de Mateo 3. ¿Ok? Esto es todo para esta noche. Terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Bendiciones a todos. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Amén. Gracias, profe. Dios les bendiga. Patricia, Compañeros de Dios estudio. te Virginia, bendiga. William, gracias. Juanita, Bendiciones. gracias. Dios le bendiga, buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, profe. Norma, gracias. Buenas noches a todos. Muy buenas Gracias. noches. Que tengan dulces sueños. Bendiciones, bendiciones. Dios los bendiga. Buenas noches. Gabino, Milagros, gracias. Buenas noches. Dios le bendiga, buenas Bendiga a noches. todos. Virginia, gracias. Amén, amén. Gracias por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su asistencia esta noche. Bye, bye. Shalom. Chao, hasta luego. Shalom, shalom.